¿Alguna vez has escuchado a alguien afirmar que los ángeles quisieron predicar el Evangelio en lugar de los hombres? Esta es una idea muy popular en algunos grupos cristianos que dicen que incluso los ángeles querían poder anunciar el Evangelio a los pecadores, pero no fueron autorizados por Dios. Incluso algunas personas explican que el hecho de que Dios no les haya permitido a los ángeles predicar el Evangelio significó un gran alivio para los hombres, pues supuestamente los ángeles jamás tolerarían que alguien rechazara su acción y probablemente destruirían a los pecadores impenitentes. Si esto es verdad, entonces ¿cuándo, cómo y por qué los ángeles desearon tomar el lugar de los hombres? O bien, ¿por qué Dios no permitió de ninguna manera que este supuesto deseo de los ángeles fuera atendido? ¿Realmente dice la Biblia este tipo de cosas? ¿O estamos frente a otro ejemplo de un texto bíblico mal interpretado por personas que no poseen un conocimiento adecuado de la palabra de Dios y que además terminan influenciando a otros con su falsa interpretación? Es precisamente sobre esto que hablaremos en este video. Puedo decirles que yo mismo ya he escuchado personalmente a algunos pastores y predicadores afirmando que los ángeles querían predicar el Evangelio en nuestro lugar. Este tipo de afirmación generalmente se basa en un pasaje de la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 12, que analizaremos mejor a partir de ahora. Pero antes de entender si los ángeles quisieron o no tomar nuestro lugar en la predicación del Evangelio, primero es interesante comprender rápidamente quiénes son los ángeles. De acuerdo con la Biblia, en líneas generales, la Biblia presenta a los ángeles como seres espirituales y personales creados por Dios, dotados de capacidad moral e intelectual, pero que no poseen un cuerpo físico como el nuestro. La palabra ángel viene del griego y significa mensajero, traduciendo también en la Biblia el hebreo malak. Otra palabra griega frecuentemente relacionada con los ángeles es pneuma, que significa espíritus, y que dependiendo del pasaje bíblico, puede describir tanto a ángeles buenos como ángeles caídos. La Biblia también trae otras expresiones como principados y potestades para referirse de forma más específica a diferentes grados de autoridad entre los ángeles, sean ellos ángeles de Dios o ángeles malos. Una curiosidad interesante es que la Biblia no proporciona muchos detalles sobre cuándo y cómo exactamente Dios creó a los ángeles. Sabemos, sin embargo, que fueron creados por Dios y que existían antes incluso de la creación del hombre. Aunque no podemos determinar el momento exacto de su creación, al ser seres espirituales, los ángeles no están sujetos a las limitaciones del cuerpo físico, pero ocasionalmente pueden manifestarse de forma visible. Otro detalle considerable es que los ángeles no son omnipresentes ni omnipotentes, pero se desplazan libremente por el espacio en una dimensión y velocidad que el profeta Ezequiel describe poéticamente como un relámpago. Además, poseen racionalidad y un sentido moral, razón por la cual son responsabilizados por sus acciones. De acuerdo con el Señor Jesús, en Mateo capítulo 22 y versículo 30 y Lucas capítulo 20, versículo 36, los ángeles no se casan, no se reproducen y no están sujetos a la muerte. La Biblia enseña que originalmente todos los ángeles fueron creados buenos. Sin embargo, algunos se rebelaron contra Dios y se convirtieron en ángeles caídos. En verdad, el texto bíblico afirma que 1/3 de los ángeles participó de esta caída. Por otro lado, los ángeles buenos que no se rebelaron permanecen ahora confirmados en su santidad y sirven a Dios continuamente. Estos santos ángeles se dedican a la adoración divina y a la realización de misiones específicas determinadas por el Señor. El número exacto de ángeles no es revelado por la Biblia, pero las referencias indican que forman un ejército extremadamente numeroso. Para darnos una idea, solo en el contexto de su arresto, Jesús menciona que podría rogar al Padre y éste enviaría más de 12 legiones de ángeles, ilustrando la grandeza de este contingente celestial. En cuanto a su organización, las Escrituras mencionan diferentes clases como querubines, serafines y al menos un arcángel llamado Miguel,
quien es el líder del ejército de los ángeles. Entonces, entender quiénes son los ángeles y cómo se relacionan con el plan de redención trazado por Dios ayuda a esclarecer muchos equívocos que puedan surgir en la interpretación de las Escrituras. Y uno de esos equívocos es justamente esta historia de que los ángeles querían predicar el Evangelio en nuestro lugar. En verdad, en ninguna parte la Biblia afirma este tipo de cosas. Es decir, esta idea no está expresada en ningún versículo bíblico. Hablé aquí al principio del video que las personas que enseñan este error se basan principalmente en el texto de la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. Voy a leer este texto a partir del versículo 10 para que podamos entenderlo mejor. El texto dice: «Fue acerca de esta salvación que los profetas indagaron e investigaron. Ellos profetizaron acerca de la gracia destinada a ustedes, investigando cuál era la ocasión o cuáles las circunstancias oportunas que eran indicadas por el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, al predecir los sufrimientos que Cristo habría de soportar y las glorias que vendrían después de estos sufrimientos. A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para ustedes, ministraban las cosas que ahora han sido anunciadas a ustedes por aquellos que, por el Espíritu Santo enviado del cielo, les predicaron el Evangelio. Cosas estas que los ángeles desean escudriñar». Es fácil notar que este texto no sugiere que los ángeles quisieran predicar el Evangelio en lugar de los hombres. En lugar de eso, destaca el profundo interés de los ángeles en comprender los misterios de la salvación que Dios reveló a los seres humanos. En este texto, el apóstol Pedro enfatiza el privilegio concedido a los creyentes respecto a la bendición de la redención en Cristo. Noten que primero menciona que los profetas del Antiguo Testamento no servían a sí mismos, sino a las generaciones futuras, al hablar de las cosas que ahora han sido anunciadas por el Evangelio. Este mensaje fue predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo, indicando la continuidad de la acción divina desde los profetas hasta los apóstoles y predicadores del Nuevo Testamento. En otras palabras, Pedro establece un paralelo entre los profetas del Antiguo Testamento y los predicadores del Nuevo Testamento, mostrando la unidad de las Escrituras y la continuidad de la revelación divina. Los profetas sirvieron a las generaciones futuras, profetizando sobre los sufrimientos y las glorias de Cristo, mientras que los apóstoles y misioneros anunciaron el cumplimiento de esas profecías. Después, Pedro destaca que incluso los ángeles ansían escudriñar estas cosas. El verbo griego usado aquí y traducido como escudriñar implica inclinarse atentamente, como alguien que se asoma o estira el cuello para observar algo de gran interés. Algunas traducciones emplean la palabra contemplar en lugar de escudriñar. El propósito de Pedro es demostrar que los ángeles están profundamente interesados en entender la sabiduría de Dios manifestada en la salvación de los hombres. Sabemos que los ángeles son seres celestiales creados por Dios que no experimentan la redención como los humanos. No conocen por experiencia propia lo que significa ser salvo por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Por eso, desean escudriñar y entender la obra redentora de Dios en la vida de los hombres. El apóstol Pablo también aborda este tema en Efesios, capítulo 3 y versículo 10, afirmando que, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se hace conocida ahora a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto indica que, a través de la redención operada en nosotros, los ángeles contemplan la grandeza del plan divino. Vean cómo la interpretación errónea de un solo versículo no solo vacía su sentido original, sino que también ocasiona enseñanzas completamente extrañas al texto bíblico. De manera muy clara, las Escrituras indican que la responsabilidad de predicar el Evangelio es de los hombres, no de los ángeles. La Biblia muestra que el llamado para proclamar el Evangelio fue dado a los seres humanos. En Marcos, capítulo 16 y versículo 15, leemos cómo Jesús comisionó a sus discípulos diciendo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Aunque los ángeles sean mensajeros de Dios,
y hayan actuado en momentos específicos para anunciar buenas nuevas, como en el nacimiento de Jesús, no hay ningún registro bíblico de que puedan sustituir a los hombres en la misión de evangelizar. En este punto, puede ser útil hablar un poco sobre el verdadero propósito que las Escrituras atribuyen a estos seres celestiales. En resumen, podemos decir que la principal función de los ángeles es la adoración a Dios. Aunque de manera conectada a esta tarea primordial, también desempeñan roles específicos relacionados con la Iglesia y la historia de la redención. La Biblia establece la alabanza a Dios como la actividad central de los ángeles. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento muestran ángeles alabando al Creador, proclamando la santidad y grandeza del Señor. El profeta Isaías, por ejemplo, contempló serafines cantando sin cesar sobre la santidad de Dios, mientras que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, vio multitudes de ángeles adorando ante el trono divino. Esa adoración incluye también su regocijo por la obra de redención. Cuando Cristo vino al mundo, los ángeles cantaron en celebración por su nacimiento, y en Lucas, capítulo 15 y versículo 10, la Biblia muestra que ellos se alegran incluso cuando un solo pecador se convierte. Aunque las Escrituras no especifiquen en detalle cómo es el lenguaje angelical, queda claro que estos seres alaban a Dios de forma comprensible para quienes presencian su adoración. Además de la adoración continua, los ángeles desarrollan un servicio común en relación al pueblo de Dios. Son designados para vigilar y proteger a los creyentes, especialmente a aquellos considerados pequeños, como leemos en Mateo, capítulo 18, versículo 10. También participan activamente como espectadores de la Iglesia, contemplando y aprendiendo sobre la multiforme sabiduría de Dios revelada en la redención humana, como queda claro en el texto de Pedro que hemos leído. Asimismo, hay una indicación bíblica en Lucas, capítulo 16 y versículo 22, de que los ángeles conducen el alma de los redimidos al paraíso celestial al momento de su muerte. Aunque las Escrituras no sean tan detalladas sobre cómo ocurre esto, en el transcurso de la historia de la redención, los ángeles también ejercieron un servicio extraordinario en momentos cruciales, como en la época de los patriarcas, en el Éxodo, en la entrega de la ley, durante el período profético, y principalmente por ocasión del nacimiento, resurrección y ascensión de Cristo. Fueron intermediarios de revelaciones divinas, anunciaron bendiciones o ejecutaron el juicio de Dios. Actualmente, con las Escrituras completas y la revelación especial consumada en Cristo, no se espera que los ángeles vuelvan a actuar en estas funciones extraordinarias hasta el regreso del Señor, cuando nuevamente estarán en prominencia, de acuerdo con textos como Mateo, capítulo 25, versículo 31, y Marcos, capítulo 8, versículo 38. Todo esto refleja cuánto los ángeles están involucrados en el cuidado y el acompañamiento de la Iglesia, sin nunca, sin embargo, asumir la responsabilidad de predicar el Evangelio, que fue dada exclusivamente a los hombres. Toda esta actividad angélica, aunque amplia y maravillosa, no sustituye la responsabilidad de la Iglesia en la proclamación de las buenas nuevas. Conocer la verdadera función de los ángeles, por lo tanto, refuerza el hecho de que predicar la palabra es un privilegio y una incumbencia exclusiva de los creyentes. Mientras los ángeles, maravillados, contemplan la redención operada por Dios en la vida de los hombres, los ángeles sirven a Dios y ministran en favor de los santos, pero la misión de anunciar el Evangelio fue confiada explícitamente a los seguidores de Jesús. Conforme a Hebreos, capítulo 1, versículo 14, los ángeles actúan como ministros a favor de los que han de heredar la salvación, pero no toman para sí la tarea que fue confiada a la Iglesia. La predicación del Evangelio es un privilegio y una responsabilidad de los creyentes que han experimentado la gracia de Dios en sus vidas. Además, saber que incluso los ángeles ansían comprender los misterios de nuestra salvación debe hacernos más agradecidos y reverentes. Ellos, que están delante del trono de Dios,
desean escudriñar la multiforme sabiduría divina revelada en Cristo y manifestada en la Iglesia. Entonces, esta realidad debe animarnos a profundizar nuestro entendimiento de las riquezas del Evangelio y a cumplir con dedicación la misión que se nos ha confiado. Cuando valoramos el privilegio de predicar el Evangelio, reconocemos el honor que Dios nos dio al hacernos partícipes de su obra redentora en el mundo. Por lo tanto, es fundamental interpretar las Escrituras con cuidado, evitando atribuirles significados que no están presentes en el texto bíblico. Definitivamente, la idea de que los ángeles querían predicar el Evangelio en nuestro lugar no tiene respaldo en la Biblia. Aunque sean mensajeros y ministros de Dios, la Biblia no les atribuye la responsabilidad de predicar el Evangelio ni de tomar el lugar de los creyentes en esta misión. Por el contrario, corresponde a los hijos de Dios proclamar las buenas nuevas, mientras los ángeles, con reverencia e interés, contemplan la grandeza de la salvación operada en nosotros. Ahora, escribe en los comentarios si alguna vez has escuchado esta historia de que los ángeles querían predicar el Evangelio en nuestro lugar.